Memoria 50, un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene como propósito en estos 50 años de aniversario reflexionar sobre su historia a través de la historia de cada uno de los profesionales que han egresado de la universidad. Hemos hecho entrevistas a muchos profesionales y el día de hoy vamos a tener la presencia de una egresada de la licenciatura en comunicación y quisiéramos que nos diera su nombre, su lugar de origen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que nos estén escuchando. Soy María Gabriela López Suárez, originaria de Tuxtla Gutiérrez y orgullosamente egresada de la UNACH de la Facultad de Humanidades. María Gabriela, cuéntanos tu historia de infancia, dónde estudiaste la primaria, dónde estudiaste la secundaria, dónde estudiaste la preparatoria para encontrarte con la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo cursé la primaria en la Escuela Ángel Albino Corzo, que está ubicada aún en la calle Central y Quinta Norte, en Tuxtla Gutiérrez. Era una infraestructura distinta y tuve la oportunidad de ir teniendo estudios hasta de inglés en ese tiempo, por una docente que de manera altruista compartía, ¿no? Y la secundaria en una de las instituciones como, digamos, de las clásicas de nuestra Tuxtla Gutiérrez, que es la Escuela Secundaria Licenciado Adolfo López Mateos. La preparatoria hice mis estudios en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, también orgullosamente egresada del COBACH Plantel 01. Y bueno, en ese tiempo yo comenzaba a tener como esta inclinación hacia el área de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? En algún momento me dejé atrapar por la parte de querer estudiar historia o turismo, ¿no? Finalmente, luego me incliné por el campo de la comunicación y es así como buscando dentro de las propuestas de nuestro estado, encontré con la Facultad de Humanidades que ofertaba en ese tiempo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, actualmente es licenciatura en Comunicación. Es así como yo ingreso y me voy acercando a la Universidad Autónoma de Chiapas. Tus vivencias en la universidad, ¿cuáles fueron en términos de la experiencia de contacto con tus compañeros y el contacto con tus profesores en torno a esas originales aspiraciones vocacionales? Pues siempre me he sentido como muy inclinada por la parte de la escritura, de la literatura, y tuve la fortuna de tener docentes que fueron acompañando este proceso. Y otro elemento que a mí me ha gustado son las lenguas extranjeras. Entonces, como parte de nuestra formación nos solicitaban tener como niveles, ¿no? Niveles de una lengua extranjera. En mi caso, pues ya tenía como el gusto por el inglés, y la universidad también oferta otras lenguas como el francés, entonces también incursioné en esa parte, ya por mero gusto. Y desde la parte de la universidad a mí me tocó una etapa en donde llegamos a coincidir hasta con 3 turnos en una misma universidad, ¿no? Había turno matutino, turno mixto y el turno vespertino. Y yo pues estudié en el turno vespertino, entonces soy egresada de la 4ª generación y pues tengo distintas experiencias, ¿no? Como esta parte de mucha vocación por parte de nuestros docentes, incentivarnos a la parte periodística, a la parte reflexiva, a la parte crítica y pues con docentes que ya estaban allí en la universidad, pero también con docentes nuevos. Recuerdo mucho a la maestra Isayanet Maldonado Ramírez, que nos trajo así como, nos dio una empapada y nos motivó muchísimo, ¿no? Cuando estábamos en primer semestre y creo que ahí empezamos como una travesía bastante interesante. Nos tocó talleres los días sábados y había mucha vida universitaria, ¿no? Muchas actividades culturales y bueno, por la parte de la Escuela de Lenguas, pues también interactuar con otros compañeros y compañeras de otras licenciaturas que teníamos en común el gusto por las lenguas extranjeras. Tú egresas y luego, ¿qué pasa con tu vida ya en el ejercicio profesional? Yo egreso y soy beneficiada con una beca por el promedio que obtuve en la licenciatura para continuar mis estudios de maestría. En ese tiempo no estaban los programas del CONACYT. Y bueno, también tengo la oportunidad a los 6 meses de haber egresado
de incursionar en la parte laboral. Yo inicié trabajando en el área de difusión y relaciones públicas del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y bueno, también a la par, yo quería estudiar algo de maestría relacionado con la educación indígena, pero la beca era para educación superior. Entonces dije, bueno, no tenía como mucho tiempo, ¿no?, para optar. Empecé a estudiar y a trabajar y fue como una dinámica interesante que en sus momentos también se me complicaba porque el posgrado era sábados y domingos, yo trabajaba de lunes a viernes, pero pues estaba en el área que yo me había formado, ¿no?, en el área de la comunicación y también empezamos a tener en lo personal un acercamiento a un mundo muy ajeno al mío, que es el mundo de las leyes, ¿no?, el ámbito jurídico, pero también un ámbito interesante, ¿no?, el interactuar con los abogados, las abogadas, magistrados, los jueces, consejeros, y pues me gustó mucho, ¿no?, esa parte de ir conjuntando la parte de la comunicación con esta parte también de las leyes, ¿no? Y yo siempre digo, yo creo que nunca había elegido estudiar Derecho porque se me hace como un campo muy vasto, muy extenso, de mucha lectura, y un campo muy respetable, por supuesto, pero que sí me dejó experiencias muy bonitas, como la oportunidad de participar en un programa de radio que teníamos en ese tiempo y en un programa de televisión, ¿no? Entonces, es de manera como muy general. Luego, en el ámbito de tu evolución, de tu formación académica, has hecho estudios en el extranjero, en Alicante. Así es. ¿Nos puedes comentar más o menos en el orden? Porque creo que estudiaste también el doctorado en estudios regionales. Así es. Bueno, yo comienzo la parte esta del trabajo, termino la maestría, luego viene como una incursión a un nuevo campo de estudios y de trabajo, que fue en la Universidad Intercultural de Chiapas, que es donde actualmente yo me desempeño como profesora investigadora. Y en este inter que voy incursionando en la parte educativa, ahora sí, como se cumple esta parte que yo tenía como de desempeñarme como docente y de tener conocimiento sobre la educación indígena en una universidad intercultural, que aclaro, no es exclusiva para personas de pueblos originarios. Pero sí viene esta parte que a mí me gustaba, ¿no?, de interactuar con personas de otros pueblos. Cuando yo estoy trabajando como docente, viene esta oportunidad de poder ingresar al doctorado en estudios regionales, que es el que yo inicio trabajando también como docente, y luego viene también esta posibilidad de hacer estancia por un proyecto de la Universidad Intercultural, un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional, la ESID de España, un convenio que tienen la Universidad Intercultural a través de colegas con la Universidad de Alicante, y la posibilidad de tener este convenio, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Chiapas con la Universidad de Alicante para hacer el doble doctorado, ¿no? Que el otro doctorado es en la Dirección y Planificación del Turismo, a partir de 2 estancias que yo tuve en la Universidad de Alicante. Entonces todo se conjunta y se da la posibilidad de tener esta doble titulación, ¿no?, en 2 áreas parecen como muy distintas, pero se interrelacionan: la de estudios regionales y la de dirección y planificación del turismo. De alguna manera, hace un instante acabas de hacer una aclaración que me gustaría que abundaras un poquito sobre ella, porque creo que el programa cumple una función de difusión de información universitaria. La UNICH, entiendo, está orientada, si bien es cierto, y por eso su ubicación en San Cristóbal, a comunidades originales, pero pueden ingresar cualquier otra persona que esté interesada en interactuar, supongo. Así es, surge esta universidad intercultural y todas las universidades interculturales que hay en el país como esta demanda, ¿no?, de los pueblos originarios, de poder tener acceso a la educación a nivel superior y toda esta lucha, ¿no?, que se trae, pero es importante tener en cuenta que las universidades interculturales no son exclusivamente para personas de pueblos originarios, de comunidades originarias, también para población mestiza, ¿no? Y es interesante cómo esta parte de lo intercultural no se sujeta solamente como a personas de determinado grupo, ¿no?, sino que abarca una visión más amplia. Tiene una visión de inclusión. Por supuesto. ¿Y qué experiencia te ha dado a ti como docente, como investigadora, el estar en esa universidad?
y vincular la tarea de la UNACH, porque tú eres una persona egresada de acá, pero que estás haciendo universidad en otra universidad pública que tiene, por supuesto, finalidades comunes. Creo que es una travesía bastante interesante. Llevo laborando 16 años en la Universidad Intercultural de Chiapas y he tenido la fortuna de tener la interacción con las 20 generaciones. Ahorita va la generación número 20 en este semestre, agosto-diciembre. Generaciones distintas, necesidades distintas, muchos aprendizajes. Tenemos en las universidades interculturales dos ejes que son los centrales, que es uno, el de la vinculación comunitaria, y el otro, el de las lenguas originarias. Entonces, esta parte de la inclusión implica no solamente a comunidades de pueblos originarios, sino también ampliar nuestra visión y comunidades. Por ejemplo, tenemos estudiantes de la comunidad LGBTIQ+. En este semestre tenemos un gran reto y muchos aprendizajes. En nuestra licenciatura Comunicación Intercultural, que es donde soy profesora, tenemos a un estudiante inclusivo, un estudiante sordo. Es la primera ocasión que tenemos un estudiante sordo y justamente esto nos implica muchos aprendizajes. El hecho de que seamos docentes, facilitadoras, facilitadores, no implica que estemos en un constante proceso de aprendizaje y para mí ha sido muy enriquecedor. Es un proceso de constante deconstrucción, le llaman algunos colegas, pero nos implica también un cambio desde mí como persona hasta como mi ser profesional, ¿no? Cómo voy conociendo otras necesidades, otros contextos. La Universidad Intercultural de Chiapas me ha dado a mí muchas oportunidades, ¿no? De incursionar desde campo de investigación hasta esta parte de conocer otras lenguas originarias, ¿no? De aprender estas lenguas originarias. Y el aprender una lengua originaria, en mi caso ha sido Tzotzil y el año pasado comencé un poquito con el celtal, conocer otras culturas, otras cosmovisiones y poder entender por qué nuestras y nuestros estudiantes tienen una concepción distinta desde el trato de decirme, oye maestra, y no me están faltando el respeto, hasta el poder entender esta gramática y esta otra visión desde donde ellas y ellos vienen, ¿no? Entonces creo que han sido experiencias muy gratas. También ha habido por ahí algunos choques culturales, el adaptarme a otra ciudad, ¿no? Yo soy originaria de Tuxtla, venir a San Cristóbal, poder entender otras costumbres, otras formas de pensamiento, pero ha sido un proceso enriquecedor con todo lo que ha conllevado. Debo de comentarte que como coincidencia, la UNACH tiene un egresado que tiene también esta discapacidad, que por cierto fue un reto para nosotros, para Memoria 50, porque lo entrevistamos. Es un ingeniero civil que pues ahí en la Facultad de Ingeniería Civil nos señalaron como una oportunidad. ¿Nos podrías contar sobre tus logros a nivel de investigación sobre los distintos campos? Pero antes quisiera yo incluso preguntarte o dejarte la pregunta ahí pendiente de cómo ves las nuevas tecnologías y los idiomas. Pero bueno, coméntanos primero de tus resultados como investigadora, vamos, de tus logros, de tus éxitos. Bueno, yo creo que han sido como estos distintos campos de aprendizaje que he tenido, la incursión desde el tema que yo trabajé como tesis doctoral. Trabajé con juventudes de pueblos originarios, tuve la oportunidad de que colaboraran en la investigación egresados de la licenciatura en la que trabajo y también conocer en esta travesía a otras chicas, ¿no? De pueblos originarios que son escritoras, que trabajan y han incursionado en el teatro. Y entonces, para mí uno de los grandes logros, más allá de verlo como un éxito, es la posibilidad de interactuar con más personas y de conocer como estas otras trayectorias o travesías. He trabajado mucho el tema de las juventudes, pero también el tema de la comunicación intercultural. Y la comunicación intercultural, además de la licenciatura en la que yo trabajo y de ser una de las asignaturas que yo imparto, me ha podido llevar como a otros campos, ¿no? De los conocimientos, el poder hacer estancias en otras universidades interculturales y de establecer también estos nexos con colegas de otras universidades interculturales en donde como tenemos en común, además de ser una universidad intercultural,
estar en la misma licenciatura con otro plan de estudios de comunicación intercultural, pero tener estos intercambios, ¿no?, académicos, el poder hacer producción radiofónica. A mí me ha gustado la radio desde que estaba yo en mi formación en la licenciatura, pero cuando mi compañero Luis Fernando Bolaños Gordillo, uno de los docentes fundadores de la licenciatura, me invita a mí a colaborar en la UNICH, posteriormente me invita a formar parte del programa de la Universidad Intercultural de Chiapas que se llama Los Colores de la Voz. Comienzo a tener como otra interacción, ¿no?, con nuestros estudiantes, con los mismos colegas de la universidad, y también ha sido para mí un logro el poder conocer dentro de la misma universidad qué proyectos están trabajando. El que ahora, por ejemplo, esté participando en un proyecto que invita a una estudiante que está haciendo una estancia postdoctoral egresada de UNACH, que llega a UNICH y de la cual tengo la oportunidad de asesorar, el tener como otras miras, otros temas que uno puede ir trabajando y las publicaciones que se pueden ir haciendo en colectivo. En este año se presentó recientemente en un programa, en un proyecto de la AMIT, de la MIC, que nos invitó el doctor Sareli Martínez Mendoza, docente de la Facultad de Humanidades. Presentamos un libro coordinado por colegas de la UNICH, donde la mayor parte de autoras y autores son estudiantes, egresadas y egresados. Entonces creo que esos son como los grandes logros, cómo uno también puede ir impulsando estas otras trayectorias e ir incentivando a las nuevas generaciones al campo académico, que no lo vean como algo aburrido, como algo tedioso, sino también como algo que justamente está permeando nuestros contextos y que necesitamos continuar divulgando esto que estamos haciendo, esto que está pasando, y las nuevas generaciones se puedan ir incluyendo también. Entonces, creo que los logros han sido no solo individuales, sino también colectivos, ¿no? Porque mi propia formación es colectiva, ¿no?, independientemente de los gustos que yo tenga, y a veces dicen, mamá, es que te metes en tantas cosas y luego te estresas. Sí, es cierto, ¿no?, pero es un estrés que se goza también, ¿no? Claro, que forma parte de la propia personalidad, la inquietud, la curiosidad. Ayer precisamente en un foro, o antier, hablábamos sobre un experto hablaba sobre la inteligencia artificial que estaba trabajándose en un proyecto UNACH, UNAM, tengo entendido, y que tratan de construir un algoritmo, pero por ahí recordé, y te pregunto en términos de este interés, que la concepción de la lengua de los pueblos originales son fundamentalmente orales y no escritas, y que son difíciles de codificar en un abecedario. Ahí va a tener todo un reto el algoritmo, supongo. Sí, el tema de las lenguas originarias es un tema bastante interesante, son más orales, poco ágrafas, dicen, pero también es interesante ver cómo se conjunta esta parte de las nuevas tecnologías, y voy a retomar un tema que está permeando mucho en nuestro estado y a nivel internacional. Como egresadas y egresados de nuestra universidad que han incursionado un poco de manera autodidacta en el ámbito del cine y de la escuela de lo documental, están trayendo a colación esas lenguas originarias a través de las historias que van plasmando. Y como también estos medios tradicionales, podríamos decirlo, como la radio o la televisión, también están influyendo en esta parte, y la fotografía, en estas otras dinámicas con estas nuevas generaciones, pero también como las generaciones ya adultas pueden también insertarse a través de estos medios en donde no necesiten la lectura o la escritura. Lo puedo escuchar, y quienes tienen la fortuna de leer, si está subtitulado, lo puedo leer, pero también me puedo sentir representado a través de esas historias. Y creo que la parte oral está cobrando una importancia muy, muy grande. Ahora con esto de la inteligencia artificial, sin duda que es un gran reto, pero también ver a las nuevas tecnologías como las herramientas aliadas. Porque luego también desde la parte educativa lo podemos ver, no, ahora me va a entregar un trabajo ya plagiado, ¿no? O ya le hicieron el trabajo, pero más bien es como verlas como herramientas que están ayudando a todo este mundo, a estos mundos que están allí, y que si las nuevas generaciones se van, ¿cómo vamos a conocer todo este caudal, ¿no?, de conocimientos que está presente? Me viene a la mente una pregunta, en automático sentí el río y recordé la dialéctica, y me fui a la dialéctica más antigua, la de Heráclito de Éfeso,
por supuesto la dialéctica hegeliana, que habla acerca de que todo está en movimiento y todo cambia. También están cambiando las lenguas originales en un proceso de transformación generacional, en la interacción que están viviendo los pueblos originales hoy a través de las tecnologías, por lo que estabas comentando. Es preciso esta suerte de entendimiento que he tenido de lo que explicabas. Sí, por supuesto, hablan incluso estas mezclas, los préstamos lingüísticos. Si ponemos atención en una conversación de una persona que está hablando en lengua originaria, por ejemplo, nos vamos al mercado o nos vamos a otro espacio o en la misma universidad, uno escucha, ¿no? Está hablando en la lengua y de repente insertan palabras en castellano, pero, y siguen, ¿no? Hablando y uno dice, ¿a qué se refiere eso? Muchas palabras no están en las lenguas originarias y recurren al castellano como el préstamo lingüístico. Pero también está otro trabajo interesante de cómo nombramos ahora, por ejemplo, a la computadora desde una lengua originaria o cómo nombramos inteligencia artificial en lengua originaria. Sin duda que todo está cambiando, pero también es importante la incentivación a las nuevas generaciones y las generaciones que están ahorita, cómo incentivan a las pequeñas que vienen para que estas tecnologías vayan acompañando estos nuevos cambios y las abuelitas, los abuelitos no digan ahí ya se murió todo, sino que a veces no es tan fácil, ¿no? de comprender cómo estos cambios están permeándonos, pero insisto en ver todas estas tecnologías y a estas generaciones, cómo también están haciendo todo un esfuerzo porque la lengua y la cultura no mueran, ¿no? Yo de alguna manera vivo la experiencia con una estación de radio de Nachi, y que llega hasta la Frailesca, y que la escucho en la radio, y me conozco a todos los locutores. Mateo es uno de ellos que está en la noche, y Mateo es el que de alguna manera veo que tiene gran popularidad, pero escucho los estilos de locución y he visto este fenómeno que ahora sé que se llama el préstamo lingüístico. También he notado que hay un fenómeno de una gran actividad radiofónica en las lenguas, en la oralidad de las lenguas, sobre todo en el ambiente religioso, que están en el cuadrante también. Entonces estamos viviendo un momento muy interesante para que los estudiantes hagan, por supuesto, reflexión sobre esto. De alguna manera, las nuevas tecnologías están impactando. Se dice es la nueva revolución, es el equivalente a la revolución industrial, al descubrimiento de la pólvora, la imprenta, en fin, hoy en día, ¿cómo un universitario como tú ves que se deban de inscribir? Y te haría yo otra pregunta, como una mamá, como tú, es decir, vas a resolver o vas a conducirte en el tiempo que viene, ante ese panorama. Creo que también implica un reconocimiento que quienes estamos al frente de grupos, facilitando clases, talleres, necesitamos estar también fogueándonos con estas nuevas tecnologías y reconocer también que no lo sabemos todo y reconocer también que nuestros estudiantes pueden ser, le llaman en educación básica, nuestros monitores, ¿no? O sea, nos pueden ayudar. Pienso, por ejemplo, en este estudiante que tenemos que se comunica a través de lengua de señas. Estamos en un proceso de acompañamiento, de aprendizaje, pero él, en algunas ocasiones que tengo, ¿no? con el grupo, él nos corrige, lo pongo al frente, él nos guía, y entonces, ¿cómo estamos también incluyendo a estas nuevas generaciones a estos procesos, ¿no? No podemos continuar con esta educación tradicional, donde yo lo sé todo y donde mi libreta, o sea, sí, pero también como todo este mundo, ahora pienso como ahorita en esas películas, como que todo uno baja, ¿no? Está todo ya de una manera ya muy digital, y cómo todo esto nos puede causar sentido. Creo que la parte clave es que tenga sentido lo que estamos haciendo, para nosotros como docentes, pero también para quienes estamos acompañando en el proceso de formación, y dejarnos también guiar por ellas y ellos y escucharles qué les gusta, qué les interesa, porque sin duda que son otros intereses a las generaciones, por ejemplo, con las que yo inicié trabajando. 50 años, 200 años Chiapas, ¿cuál es tu visión a futuro de lo que la UNACH y las universidades públicas tienen enfrente?
Yo creo que la universidad pública tiene grandes retos. Felicito mucho este proyecto de conocer las voces, nuestras voces, los personajes que estamos pasando, pero también tiene un gran reto y es cómo incluimos realmente a las distintas generaciones, cómo la universidad pública no se queda atrás frente a estas otras universidades privadas, sobre todo en el mundo de las tecnologías, ¿no? El hecho de que sea universidad pública no implica que está menos que las demás, pero necesitamos también ponernos todos quienes conformamos parte o conformamos la comunidad universitaria en los niveles, ¿no? Lo que viene son grandes retos y no olvidarnos de que somos, independientemente de tanta tecnología, somos personas, tenemos emociones y sentimos, ¿no? Porque si no estaríamos como dejando a un lado esta parte humana. Eso. A los estudiantes, ¿la universidad es la única que forma o es el estudiante el que va trazando su propia trayectoria? Es una pregunta como de tesis, pero sí es cierto, ¿no? La universidad nos forma, o dicen algunos nos deforma, ¿no? No, más bien la universidad, pero que también la universidad reconozca que hay otros espacios de educación que trae cada estudiante, ¿no? La escuela no formal, la escuela informal. Nadie llega sin un caudal de conocimientos, más bien es como este reconocimiento a las distintas formas y espacios para continuar formando, ¿no? Si la universidad sin duda es un puente que nos ayuda para poder atravesar y recorrer y llegar a distintos caminos. Memoria 50 recordó en la memoria de la maestra, aquella maestra que en alguna etapa de su vida infantil, de manera, ahora sí, honorífica, la llevó al mundo del inglés. De su entrevista, al menos eso percibí, que tanto marcó eso, esta suerte de vocación hacia las lenguas que han derivado afortunadamente al campo de la investigación de las lenguas originales. Ha sido una lección y una gran oportunidad y privilegio para nosotros contar con esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, un gusto, doctor Marco, y gracias también a ustedes. Gracias, Unach.